Bien, ¿cómo están? Bienvenidos todos, bienvenidos en el nombre de Martina Quesada, de Sherry Danzig y de mi persona, Gita Pimentel. Gracias por estar aquí. Y bueno, hoy es un día muy especial, hoy tenemos nuestras historias de bienestar y probablemente nos acompañas hoy porque estás buscando respuestas e inspiración, algo que pueda ayudarte a mantener tu salud, tener más energía o dormir mejor, o estás cansado de estar cansado, de tener ese malestar en tu cuerpo. Y hoy vamos a escuchar historias de bienestar y de éxito. Cada martes estamos aquí para compartir nuestras historias con las tecnologías de una compañía llamada Niken que se recrean en las 5 fuentes de energía de la naturaleza. Hoy tenemos a un invitado especial, Michael Di Muccio, quien es uno de los grandes líderes, no solamente en nuestra compañía Niken, sino en lo que es la red de mercadeo, en este negocio de la red de mercadeo. Es un total honor tenerlo aquí con nosotros, compartiendo su historia, pero además nos va a dar un par de consejos que si somos inteligentes los seguiremos. So it's a great pleasure to have you here, Mike. A pleasure and an honor. Thank you for your time to being here. You're going to share your story, which is amazing. And you are one of the top leaders in our company, but also in our industry of network marketing. So, Mike, first of all, how did you start in Niken? What was your story of when you found out about the products? ¿Cómo fue que tú empezaste conociendo la compañía y la historia tuya con el uso de estos productos? Well, first of all, I'll give you a little bit of background. First of all, thank you for inviting me to be on the call tonight. Primero que nada, les voy a dar mi historia pasada y muchas gracias por invitarme a esta llamada. I'm a graduate of aerospace engineering from University of Toronto, and I was also a singer and songwriter. I had a recording contract at the time. Yo soy graduado de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Toronto y a ese momento yo tenía un contrato para grabar porque yo era un autor, escribía compositor y músico. And like most starving musicians, we have to take work with other things to make a living. Y como la mayoría de los músicos tenemos que simplemente al inicio agarrar cualquier otro tipo de trabajo para ganarnos la vida. So I actually started working for a friend of mine who started an electrical contracting company. Entonces yo empecé a trabajar con un amigo mío que tenía una compañía eléctrica como electricista. And it was about a year and a half into that when I was in the van returning back to the shop that we were hit from behind by a car. Y al año y medio después de estar trabajando, veníamos de la tienda y un carro nos chocó por detrás. Now, already my work was very physical. As an electrician, it's very physical work. So, mi trabajo como electricista, como se imaginan, era un trabajo muy físico. But I had only planned to help my friend for a couple of months, and there I was almost 2 years already. Y mi plan era simplemente ayudar a mi amigo por un par de meses, pero ya eran casi 2 años y todavía seguía trabajando ahí. Kind of how life goes, you know, weeks turn into months, months turn into years. Así a veces pasa en la vida, ¿verdad? Los meses se convierten en años. So when the accident happened, I sustained what's called a low back, a whiplash of the lower back, a lumbar strain. So, cuando el accidente pasó, le pasó lo que se llama el latigazo en la cervical. And it's something that affects you 24 hours a day. Algo que te afecta las 24 horas del día. It's almost like the feeling of a headache that's not quite full blown, but it's constantly there gnawing at you. Imagínense que es como sentir un dolor de cabeza todo el día que no se termina de ir totalmente. And if I did too much strain, it would become aggravated. Even worse, I would be in complete pain. Y si él hacía mucho esfuerzo, se agravaba y iba a estar en demasiado incomodidad en el cuerpo. At the time, I was going through physiotherapy, chiropractic care, and massage therapy, all three. Every other day I was in somebody's office. Un día de por medio, él tenía en ese momento, estaba haciendo terapia física, quiroprácticos y masaje, terapia de masaje. If you've ever been in any of those offices, you know they have a lot of different machines and equipment that they work on you. Y si tú has estado en alguno de estos, tú sabes que ellos tienen muchas máquinas que trabajan para el cuerpo.
but nothing lasted for more than minutes. Pero nada duraba más el alivio no duraba más de unos minutos. So when I was introduced to Nikan, I had been going through this therapy for a year and a half. So, cuando a él le presentaron Niken, él ya tenía año y medio en todas estas terapias. I received a phone call from a friend of mine, Y recibió una llamada de un amigo. and he was a mortgage broker. Él hacía hipotecas para casas. And so when he said he found something that could help my back from Japan, I was curious. So I went to visit him. Entonces le dijo, mira, yo encontré algo de Japón que te puede ayudar con tu espalda. Y simplemente yo estaba curioso y fui a su casa. I wasn't expecting much. I was just visiting a friend. Él no estaba esperando mucho de eso, simplemente voy a visitar a mi amigo. And he showed me something about the size of a credit card, flexible, with the word Nikan on it. Y le mostró algo del tamaño de una tarjeta de crédito flexible con la palabra Niken. He said, here, put this on where it hurts. Y le dijo, ponte esto donde te duela. So I'm looking at this thing thinking, okay. Y entonces, claro, él estaba que bueno. Anyway, he said, well, it came with this video, and the video was called Humans Being More. Let's watch this video. Y le dijo, vamos a ver este video también, que se llama Siendo Mejores Seres Humanos. Now, it wasn't long into the video I realized my friend was introducing me to a network marketing company. Entonces, cuando empezó a ver el video, él dijo, mi amigo me está realmente presentando una red de mercadeo, una compañía de red de mercadeo. And I was almost embarrassed for both of us. Y casi tenía yo una pena y una vergüenza por los dos. But I went along with it. Pero bueno, él fluyó. And I couldn't help but become very, very interested and inspired by what I heard. Pero no pudo evitar de sentirse bastante inspirado por lo que escuchó. Wow, what a change. The success of the company, the technology and how it was impacting people, the testimonials on the video, everything said, wow. Las testimonios que él escuchó en el video, las historias impactantes, el negocio, todo lo impactó a él y dijo, wow. That this company was even recognized by the Japanese Ministry of Health. Que esta compañía incluso fue reconocida por el Ministerio de Salud de Japón. That they did $1 billion faster than any other company in Japan. Y hizo billón de dólares de una manera más rápida que cualquier otra compañía en Japón. So it was very impressive to listen. Fue muy impresionante de escuchar. But what really caught my attention was after the video was finished, I realized my back wasn't hurting. Pero lo más impactante de todo fue que al final de ese video, su espalda no estaba molestándole. And I thought, no way, that can't possibly be. Y él dijo, esto no puede ser posible. But because of my background in aerospace engineering, Pero por su experiencia en la ingeniería aeroespacial, I understood the physics of magnetics. él entendía en ese momento la física de los imanes, de los magnetos. And because I grew up watching a TV show called Star Trek most of my life, y como él creció mirando la película, la serie, ¿verdad?, de televisión Star Trek, I believed in a possibility like this. él creyó en una posibilidad como esta. So I took that sample home along with some of the literature. Entonces se llevó un pequeño producto pequeñito de prueba y un montón de literatura. Now, the literature they gave me was photocopied, was black and white photocopied. It wasn't very good. Y las fotocopias, o sea, en ese momento eran fotocopias lo que le dieron, ni siquiera era algo muy bonito. But what did impress me was my experience, but then what came next was the thing that took over. Pero realmente lo que a él le impresionó fue su experiencia que tuvo en ese momento, y lo que pasó después de eso, ya vamos a escuchar. My father was going upstairs to bed and he was really in pain. Su papá estaba subiendo las escaleras y no podía, estaba con muchísima molestia. He suffered from problems with his sciatica and it was really, really bad at the moment. We know that. Las personas que han subido esa ciática saben eso. Su papá le dolía mucho la ciática. So I thought, here's my opportunity to see if the product really does work. Y entonces él dijo, bueno, esta es mi oportunidad de ver si realmente el producto funciona. Because if it works on him, it'll work on anybody. Porque él dijo, si le funciona a mi papá, como está, le va a funcionar a cualquiera.
The difference is he didn't know there was a business. He didn't see a video. He knew nothing. Oh, la diferencia fue que su papá no sabía que era un negocio, no vio el video, ¿verdad? No vio nada. So the only thing that could impress him is if this product actually helped him. De manera que la única cosa que podría impresionarlo era si el producto le funcionaba, lo podría ayudar. 2 nights 2 noches. with that little magnet on his back where it hurt. Con el imán en la espalda, solamente 2 noches. Y no hubo más dolor. And he called me from work and asked me if I could get some more. First of all, he said, it's gone. Right, First he right. said, it's gone. Go ahead with the I thought he lost the magnet. I was worried. Yeah. So, él le dijo, el papá lo llamó y le dijo, se fue. O sea, porque también en inglés, ¿no? Hay una manera de decir, cuando dices it's gone, es como decir, se fue, se perdió. Puedes decirlo de esas 2 maneras. Y entonces él dijo, ay, me preocupé, o sea, que perdió los imanes. But what was gone was the discomfort. Lo que se había ido era la molestia en su cuerpo. Lo que el papá quería decir. Y le pidió, tráeme más. And I was so excited. Y yo estaba tan emocionado. Then he said, can you get some more? I have some friends at work that want to buy them. Y entonces le dijo, dame más, tráeme más, porque tengo amigos aquí en el trabajo que quieren comprarlos. And just like that, I remembered something that was on the video 2 nights earlier. Y entonces se acordó de algo que vio en el video antes. There was somebody who said, you can sell just about anything to anyone. Que dice, tú le puedes vender prácticamente lo que sea a cualquiera. They might like it. They might even tell somebody about it. Ellos puede que les guste, puede que incluso le comenten a alguien más sobre esto. But if you can take their pain away, they'll tell everybody about it. Pero si tú puedes quitarles el dolor y la molestia, ellos le van a decir a todo el mundo sobre eso. And that's exactly what my father was doing. Wow, y eso fue exactamente lo que su papá hizo. So I just knew right then and there, this was going to be huge. Y entonces en ese momento él dijo, esto va a ser enorme. And I felt compelled that I needed to tell people about this discovery. Y me sentí impulsado que yo le tengo que decir a esta gente, a la gente sobre este descubrimiento. And so I started 2 days later. Wow, so, y así comenzó él su negocio, 2 días después. Amazing, amazing story. That was 30 years ago, Mike? 30 years ago, yeah. Hace 30 años fue esta Actually, now historia. it's 30 and a half years ago. Okay, 30 años y medio. That's an amazing story. And you were about you have a career, a potential career in a very successful and shining industry of the music. So that experience was so amazing that made you go to that direction in the business wise. So lo que le estoy diciendo que él tenía un potencial de una carrera muy luminosa, como imagínense, compositor, músico, ¿verdad? Una carrera que te puede ser muy lucrativa, pero además fascinante. Y esa experiencia que nos acaba de contar fue para él tan poderosa que lo hizo llegar a cambiar y hacer un negocio en Nickel. Undoubtedly successful business, inspirational business that you have, un negocio que él sin duda tiene con mucho éxito y muy inspiracional. May I have a couple of questions for you in terms of the business, please? So yo tengo un par de preguntas para él en términos del negocio. Le voy a preguntar primero que si partiendo desde la premisa que las habilidades son aprendibles y son desarrollables, ¿cuáles serían las principales habilidades que él considera que una persona debe desarrollar para ser exitoso en este modelo de negocio de la red de mercadeo? Bien, well, Mike, based in the premise that skills can be learned and can be developed, what would be the skills, the best skills that we should develop to be successful in this model of business, which is the network marketing? Okay. Well, I honestly believe that there's no difference between the skill you need to learn in this business or any business. Great. So, primero que nada, no creo que haya una diferencia entre una habilidad que tienes que desarrollar para este negocio o cualquier otro negocio. The most successful entrepreneur knows how to put themselves in the mindset and the experience of the consumer.
El más exitoso emprendedor sabe cómo ponerse a sí mismo en una mentalidad de el lugar del cliente, del consumidor. They're very empathetic to their consumer. Son muy empáticos a su consumidor. So they understand how to communicate what it is that they need to communicate from that point of view. So, entonces entienden y aprenden a cómo comunicar lo que tienen que comunicar desde ese punto de vista para el consumidor. So it's a skill of listening. Es una habilidad de escuchar. And that's something that comes with being very involved in that person's life or their experience of life, really listening with intent to understand them. Y entonces esa experiencia del escuchar tiene que ver con como te involucras en la vida de la persona, en lo que está pasando en esa persona. Entonces tienes que escuchar bien, con intención de lo que le pasa a esa persona. And then presenting to them a solution for what it is they're really looking for. Y entonces presentarles a ellos una solución de lo que ellos realmente están buscando. My mentor, Bob Proctor, would say, find out what somebody wants to buy and then sell it to them. Encuentra su mentor, Bob Proctor. Si no saben quién es Bob Proctor, bueno, busquen en Google, pero vean allí él fue una de las principales personas que estaba en la película The Secret, ¿ok? Fabuloso. Entonces su mentor, Bob Proctor, le dijo, encuentra a una persona lo que le quiere comprar y véndeselo, lo que esa persona necesita comprar y véndeselo. Tan sencillo. I was saying who is Bob Proctor in case someone doesn't know. And I want to say something about Bob Proctor because the first time I saw your trainings, by the way, I'm going to say in Spanish, invite people maybe bilingual to not miss your training every Monday. So the first time I saw your trainings on Monday, because I was familiar with Bob Proctor work, and I was like, this sounds like Bob Proctor. I love it. You know, I wasn't expecting that kind of content. And you say it in a way like very succinct, very, very easy to understand and like you can apply to this business. I was like, wow. And then I learned about your friendship with Bob Proctor. So le estoy diciendo a Mike que la primera vez que escuché su entrenamiento, él da entrenamientos los lunes a las 9 de la noche para las personas que son bilingües, puedan aprovecharlo, de verdad es oro puro esos entrenamientos. La primera vez que lo escuché, yo que estoy familiarizada con el trabajo de Bob Proctor, dije, oh, suena como Bob Proctor, está hablando como en esa línea, pero que bien lo hace aplicándolo a este negocio. Y luego supe de su amistad con Bob Proctor. So go ahead, I'm sorry, me a little deviation. So what I mean, you know, nobody wants to buy a magnet. Nobody wants to buy a filter. O sea, nadie quiere comprarte un filtro, nadie te quiere comprar un imán. Nobody wants a business. Nadie quiere un negocio. What they want is the benefit. Lo que ellos quieren es el beneficio. Escuchen, escuchen. Yeah. So the mechanism is not important. The intention is what's important. So el mecanismo no es lo importante, es la intención lo que es importante. So you've got to really help to understand that person's intention, help them to express it. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a esa persona a encontrar su intención y ayudarla a que la exprese, que exprese la intención. Once they understand that you understand what they're saying, then they'll listen to your answer or your solution. Entonces, una vez que ellos entienden, que tú entiendes lo que ellos están diciendo, ellos están más abiertos a escuchar la solución que tú tienes para ellos. Wow. Now, the other thing is what your focus is. La otra cosa es dónde está tu enfoque. Successful people have an incredible focus and attention span. O la gente exitosa tiene o sea, están muy enfocados y con atención enfocada. And how that translates into the business is their vision for the business overtakes any of the little details in between. Lo que esto significa es que la visión que ellos tienen para el negocio, eso está primero que los pequeños detalles o pasos para llegar allá. Ellos se enfocan en esa visión del negocio. In other words, people who quit are failures because they quit. So, en otras palabras, las personas que renuncian
fallan porque renuncian. The person who continues through the struggle, through what it is that they need to understand and learn, is the person who is a success because they're still in the game. Oh, great. So las personas que siguen y continúan y saben a través de las dificultades o las cosas que tienen que aprender, esos son los exitosos porque ellos simplemente continuaron en el juego, se quedaron en el juego. Because everything can be learned. Porque todo puede ser aprendible. And in this business, it's all about duplication. So we make a point of learning what successful people are doing. Right. So, y en este negocio todo es sobre la duplicación. Entonces hacemos un punto en que simplemente aprende lo que las otras personas que ya son exitosas están haciendo. Aprendamos lo que Mike nos está diciendo el día de hoy. So it takes a balance of a strong ego that wants to win, but humility that says, I need to still understand things. I still need to learn. Beautiful. So, requiere un balance, ¿verdad? Entre el ego grande que dice, yo quiero ser exitoso, quiero lograrlo, pero la humildad de decir, yo hay muchas cosas que yo no necesito aprender. And the last point that I want to leave you is probably the most important. Y la última cosa con que le quiero dejar, quizá la más importante. You need to have faith and be faithful to what it is you are doing and creating. Tienes que tener fe y ser una persona de fe en lo que tú estás creando y construyendo. Your relationship with your vision is like your relationship with your spouse or your significant other. Tu relación con tu negocio tiene que ser una relación como la que tienes con tu esposo, con tu pareja. If you quit because things get difficult, then you really didn't have a commitment to the relationship. Si tú simplemente renuncias porque las cosas se están poniendo difíciles, entonces realmente no tienes un compromiso con esa relación. But when you have faith in the relationship and you are faithful to the relationship, the relationship grows. Pero cuando tienes fe en esa relación, la relación crece. And so the relationship you have to your vision, to your goal, to what you want to create with Niken is intimate. It's very important that you are treating it like you are your closest relationship with your partner. Entonces, esa relación que tú tienes con la fe hacia tu relación de tu negocio, a esa visión del negocio, hacia tus metas de negocio, tiene que ser tan íntima y con tanta fe como la que tú le tienes a tu pareja, la relación con tu pareja o con tu persona importante. So I recommend you have one partner in this relationship. You have one vision, not many. Entonces, yo recomiendo tener una pareja en esta visión, no muchas. I want you to see yourself as a royal diamond. Yo quiero verte a ti como diamante real, que tú te veas a ti mismo como un diamante real. Because when you start to recognize that that's the relationship you're building, Porque cuando te empiezas a darte cuenta que esa es la relación que tú estás construyendo, everything else you want will follow. todo lo demás que quieras va a seguir esa visión. Your steps to silver, gold, platinum, diamond, those are just steps along the way. Tus pasos hacia hacer plata, oro, todos esos van a ir siguiendo ese camino, esa dirección. It's like when we set a GPS coordinates in our car to go from point A to point B. We don't stop halfway, we go all the way. Right, so es lo mismo que cuando pones el GPS en tu carro, de A a la B, tú vas todo el camino, tú no te paras a la mitad del camino. So think about it. You don't set coordinates for the first thing, and then you set coordinates for the next thing, and then you set coordinates for the next thing. No, you set the coordinates one time. And you believe you're going to get there because you are in the right direction. And you're guided. Yeah. So, entonces, él dice, cuando tú pones el GPS, tú no vas a poner el GPS para aquí, un pedacito de acá del camino, después el otro pedacito del camino. No, tú pones todo el camino y tú confías en que vas a llegar allá porque estás direccionado, vas en la dirección correcta. So when you start to establish your relationship with your business as a Royal Diamond business, and I say that because I want you to give your business a name. It's not you, it's a business. Entonces, cuando tú empiezas a establecer tu relación con tu negocio de diamante real, y estoy diciendo esto porque yo quiero que tú empieces a tener una relación con tu negocio y que le pongas un nombre a tu negocio. No eres tú, es tu negocio.
A royal diamond is not a person, it's an organization. Wow, so una diamante real no es una persona, es una organización. So when you start to identify correctly with that and build that relationship, you will attract to you, by the laws of attraction and the law of vibration, all the things that make that possible. Entonces, cuando tú empiezas a relacionarte a ti y verarte a ti como una organización de diamante real, vas a empezar a atraer a todas las personas por la ley de atracción que están alineadas a esa visión tuya. Some of you know Alejandra Castillo. Algunos de ustedes conocen a Alejandra Castillo. She's a wonderful human being and a great leader. Es una maravillosa ser humano y una gran líder. And you might say, wow, she's a royal diamond. Y ustedes quizá dicen, sí, ella es una diamante real. I would say she is the CEO of a royal diamond business. Yo diría, ella es una CEO, ¿saben? Como el presidente de un negocio de diamante real. And she's a really great CEO. Y es una grandiosa CEO, una grandiosa presidenta de su propia compañía. And a really great human being. Y un maravilloso ser humano. So keep the relationship clear. Your business is your business, you are you, and you are building that business. Entonces, mantén esa visión clara. Tu negocio es tu negocio, tú eres tú, y tú estás construyendo ese negocio. And be faithful. Have faith and be faithful that you are building that is really something you're creating. Y ten fe en que tú estás construyendo ese negocio. And you will attract the people who want to help. Y vas a traer las personas que te van a ayudar con tu visión de tu negocio diamante real. Oh my God, amazing. That's amazing. It's a shift of paradigm. We need to be smart here, people, to really listen to him and apply what he just said to us. This is gold. This is pure. No, this is not gold. This is royal diamond. Royal diamond advice that Mike is sharing with us. Thank you very much for, to share with the Hispanic community to make this happen. And I don't know if you have 2 minutes. Sure. Voy a abusar I'm abusing here his presence to have a last minute question, una pregunta ultimita, así. Bien, Mike tiene 3 hijos, tiene un hijo, 2 hijas, sus hijas con unas carreras muy exitosas, es decir, ellas estudiaron unas carreras, psicología, ingeniería aeroespacial, y las 2 ya están con Niken. Y yo le quiero preguntar a Mike, bueno, primero que nada, obviamente ellas se inspiraron en él, en una carrera exitosa, muy lucrativa, pero además una carrera de inspiración, de diversión. Algo vieron en eso para que ellas cambiaran sus carreras para estar en el negocio de Niken y ser ya exitosas. Le quiero preguntar a Mike si hay algo que ellas le han enseñado a él, algo nuevo que ha podido aprender o aplicar en su negocio y mejorar su negocio. Let's see. Bueno, Mike, you have 3 kids. You have 1 son and 2 daughters. So your 2 daughters have decided to follow your path of being in Niken, and they already had a great careers. One study psychology, the other study aerospace engineering like you, but they choose to do Niken instead. And well, they saw an example in you of a lucrative career, but also one of passion, of inspiration and intention and fun. So I'm wondering if, because they are successful already in their businesses, if they are taught you something new that you haven't learned before and that you can apply in your business now, if you can briefly share. And that's wow. Well, they think differently than I do, for sure. Ellas piensan distinto que yo, por supuesto. They don't like rules. No les gustan las reglas a ellas. And they certainly cannot imagine living a life with a job. Y ciertamente no se podían imaginar una vida con un trabajo. So what I'm learning is how to help them understand that there needs to be the balance of the yin and the yang. They need both. They need the male energy and the female energy blended.
Y lo que yo les estoy enseñando a ellas es que necesitan un equilibrio entre la energía masculina y la femenina, el yin y el yang, para que las fusionen a ambas, las mezclen. And what I've also learned, so there's a bit of a patience, learning more patience, as if I need more patience, but yeah, there is a degree of patience that's involved in that. Que hay un grado de paciencia envuelto en eso, y obviamente yo tengo que ser más paciente también. But at the same time, they're fast learners. I'm experiencing how quickly they actually understand. Pero a la misma vez veo que rápido aprenden muy rápido. And right now they're doing something that I've not seen before. Y en este momento ellas están haciendo algo que yo no había visto antes. Normally we sponsor one person. Normalmente nosotros patrocinamos una persona. And then we work with that one person. Y luego trabajamos con esa persona. And help them develop the business. Y los ayudamos a desarrollar su negocio, su equipo. They're coming in 3, my 2 daughters and my niece. Entonces, ellas vinieron en 3, o sea, porque son mis 2 hijas y mi sobrina que también. And even though they each have their own business, they're working as if they're one. E inclusive que cada una tiene su propio negocio, ellas están trabajando como si fueran uno solo. And I find that that's a very interesting dynamic that has much more power and potential. Y estoy viendo que es una dinámica mucho más poderosa y que tiene mayor potencial y poder. And it was the secret sauce in my success. Y fue la salsa secreta en mi propio éxito. When I started my Niken business, within the first 2 weeks, I had a team. Porque cuando yo comencé mi negocio, en las 2 primeras semanas ya yo tenía un equipo. And it was the team that launched Niken in Canada. Y fue el equipo que lanzó Niken en Canadá. When I came to Mexico, the first thing I did was put together a team. Y cuando fue a México, lo primero que hice fue poner un grupo, o sea, a crear un equipo. And it was the team working together that launched Mexico. Y fue el equipo junto que lanzó México. So it's a reinforcement of something that is very obvious to those who study network marketing, that the power is in the team. So es algo bastante obvio para las personas que han estudiado lo que es la red de mercadeo, que el poder está en el equipo. So your focus, where your business is concerned, being Royal Diamond, the focus is to find your team, to build your team. Si bien el enfoque es, tú vas a construir tu negocio de ser un diamante real, tu enfoque debe ser, tengo que construir un equipo. And if you communicate that vision to people, you're going to find who's attracted to that vision. Y si tú le comunicas esta visión a las personas, tú vas a atraer a las personas que se sientan alineadas a esa visión que tú les estás presentando. And the key to attracting people is to ask for their help. Y la clave para atraer a las personas es preguntarles, pedirles ayuda. Yeah. People are not willing to admit that they need help, but they're willing to admit that they would like to help. Right. So, la gente no le gusta mucho admitir que necesitan ayuda, pero sí les gusta ayudar a otros. Excellent. Amazing, Mike. So they are doing what you did, but it was not consciously, right? Like you reinforce and you remember, like, oh, that's what I did. So that's the key, guys. Have the focus of our Royal Diamond business and to build a team. Okay. Bueno, ese es el enfoque. Ser nuestro negocio de diamantes reales y construir un equipo. Thank you very much, Mike. I'm not taking more of your precious time. We are very grateful to have you here, and we are recording this. We're going to share with the rest of the Spanish community people and listen and apply to that. Thank you very much, Mike, again. My pleasure. Le estoy diciendo que muchas gracias. Vamos a grabar esto y lo vamos a compartir con la comunidad hispana y vamos a aplicarlo. Seamos inteligentes y aplicar los consejos de Diamante Real que nos dieron. Mike, that was brilliant. So many Thank notes you. I took. Bye bye.
Bye Well, bye, thank you. everybody. And please share the video as well on our chats. That would be great. Absolutely. Thank you.